Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a presentar un tema relacionado con el estatuto del embrión humano, el mismo que aún sigue siendo cuestionado en nuestra época a pesar de el avance tecnocientífico que tenemos. No obstante, con la ayuda de las ciencias biológicas, la misma teología pues ha hecho sus planteamientos para defender al embrión humano desde la concepción. Veamos entonces en este momento de qué se trata esto de estatuto del embrión humano. Cuando decimos estatuto, nos referimos sobre todo al estado, las condiciones en las cuales se encuentra el embrión humano. Es decir, en ese tiempo, desde la concepción hasta el nacimiento. Con frecuencia es configurado en 9 meses. Entonces, frente a este tiempo, o durante este tiempo, el embrión humano, en muchas legislaciones de los países, es desprotegido. Hay muchos vacíos legales. Las constituciones a nivel mundial, no todas se han expresado en defensa o a favor de la vida previo al nacimiento. Tendríamos entonces que partir de un dato concreto. La misma biología nos dice que a partir de la fecundación, o mejor dicho, a partir de la fusión de un óvulo por un espermatozoide, ya existe una nueva vida. Ya existe también un mapa genético nuevo, distinto al de papá y al de mamá. Que papá y mamá han aportado cada uno 23 cromosomas, el mismo que ha constituido después el cigoto con 46 cromosomas. Entonces, a nivel biológico no queda ninguna duda que a partir de la fusión de los gametos femenino-masculino, prácticamente inicia, arranca desde ahí la vida de un nuevo ser humano. ¿Qué dice la teología? Pues la teología, teniendo estos datos concretos de la biología, considera al embrión humano como un hijo de Dios, imagen de Dios. El embrión humano es portador de la imagen divina. ¿A partir de cuándo podríamos decir? Pues en la actualidad se refuerza el argumento que a partir de la fusión de los gametos, no después, sino en el instante mismo que se da la fusión de los gametos, ¿no? Pero más allá de ese dato, la teología lo que busca es, sobre todo, sensibilizar al mundo humano adulto para cuidar y proteger la vida en la fase inicial de su existencia, sobre todo cuando no sabe valerse por sí mismo y que necesita el absoluto apoyo y la solidaridad del mundo adulto para poder sobrevivir. Teniendo en cuenta este dato, ¿qué nos dice la antropología? Pues desde el punto de vista de la antropología filosófica hay muchas discusiones, sobre todo si es que el embrión humano es persona, si es ser humano, si ya tiene una vida humana. Hay distintas posturas, unos a favor, otros en contra. Evidentemente, lo que hay que tener en cuenta acá también no solo son los argumentos, sino las justificaciones y las causas por las cuales se justifica una postura u otra. En algunas circunstancias, pues se justifica eh, la idea de que el embrión humano no es una persona para poder manipularlo, incluso para poder realizar prácticas abortivas. Y eso no se debe tolerar en un mundo civilizado, ¿no? No podemos justificar con argumentos aparentemente sólidos un procedimiento que de por sí, de raíz, pues afecta la vida de un ser humano, en este caso
la vida de un ser humano indefenso, porque estamos hablando de un embrión humano, y que dependería prácticamente de la solidaridad, ¿no? Absoluta del mundo humano adulto para que pueda llegar al nacimiento y luego seguir para adelante en las siguientes fases del desarrollo. Por lo tanto, hay diversas antropologías, ¿no? Hay algunas de ellas que, por ejemplo, nos dejan muy sorprendidos, que se basan en las teorías del nacimiento, que dicen que hay que respetar la vida a partir del nacimiento. Entonces uno dice, ¿y esos 9 meses que hemos pasado en el vientre de mamá? Pues no los tienen en cuenta. En otras circunstancias, parece ser que los mismos seres humanos nos hemos acomodado, hemos aprendido, nos hemos habituado a vivir en una historia humana un tanto mediocre. Y las legislaciones pues no han llegado a tocar la verdad de los hechos en algunas circunstancias. En el campo jurídico, ¿qué podríamos decir? En el campo jurídico, como he mencionado anteriormente, muchas de las legislaciones a nivel mundial no consideran al embrión humano como un ser humano, como una persona con derechos, ¿no? Todavía falta esa sensibilización. Y al existir muchos vacíos legales, entonces queda a merced y a voluntad de cada persona para hacer lo que mejor considere, ¿no? En este tiempo, ya sea para favorecer el nacimiento o para impedir el nacimiento. De esta manera, entonces, pues, las tendencias abortivas, ¿no? Han proliferado a nivel mundial, justificando en algunos casos, por ejemplo, de que como la madre, la mujer, ¿no? Es dueña de su propio cuerpo, ella puede decidir por su cuerpo, incluso puede decidir por eh, el embrión humano de si le facilita el nacimiento o no. Pero como hemos dicho desde el principio, la biología nos dice que a partir de la fusión de los gametos existe ya un nuevo mapa genético, por lo tanto, un ser humano totalmente distinto al de papá y al de mamá. En este sentido, entonces, no se justifica esta opinión que con frecuencia escuchamos de que la mujer en este caso es libre para decidir por su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque no está decidiendo sobre sí misma, sobre su cuerpo, sino está decidiendo sobre el cuerpo de otra, otra persona, otro ser humano, una vida distinta, totalmente distinta a la suya. Desde el punto de vista ético, ¿qué planteamientos hay? También en este caso, pues hay que reconocer, en algún momento quizás se prestaba confusión pensando de que el embrión humano tenía responsabilidad moral. El embrión humano no tiene ninguna responsabilidad moral. Quien tiene responsabilidad moral es el mundo humano adulto respecto a los que no han nacido todavía, respecto al embrión humano. En este sentido, la responsabilidad que tiene las personas adultas, la sociedad en general representada en papá y mamá, pues es precisamente de cuidar, de proteger y no de hacer lo contrario. Y esa sería una ética que promueve una cultura de vida, una cultura de respeto por la integridad de los seres humanos a partir de la concepción. Cualquier otro planteamiento simplemente estaría orientándose a proteger la vida en otra circunstancia, en otra etapa y probablemente dejando muchos vacíos legales para la manipulación, incluso para la aniquilación o muerte del mismo embrión humano. Veamos ahora entonces de forma sintética cómo se origina la vida humana. Habíamos dicho entonces que según la biología, la unión de los gametos humanos, ¿sí? Óvulo y espermatozoide, pues son los que permiten entonces la formación del cigoto
el mismo que pues tiene un nuevo código genético, un mapa genético distinto de papá y de mamá. Por lo tanto, estaríamos hablando ya de un individuo distinto a todos los otros individuos, a todos los otros seres humanos. ¿Esto qué implica entonces? Reconocer un nuevo mapa genético, no por simple argumentación teológica, filosófica o de otra índole, sino porque partimos de los datos concretos que la biología humana nos proporciona. El aporte genético de los progenitores pues estaría dividido en mitad y mitad, 23 cromosomas que aporta papá, 23 cromosomas que aporta mamá. En este sentido, si hay algún cuestionamiento, por ejemplo, de quién es el responsable de la identidad sexual, ¿no? Prácticamente estaríamos hablando del papá. El papá es quien va a garantizar, en este caso, de que una persona pertenezca al sexo masculino o femenino, debido a que el varón porta consigo los cromosomas XY, mientras que la mujer solamente porta consigo los cromosomas XX. Bien, pues esos datos yo los dejo quizás para la inquietud, la curiosidad de los oyentes para que puedan profundizar en la distinta literatura que podríamos encontrar a nivel de la biología. Luego tendríamos que tener en cuenta este tercer punto, los diversos modos de generar vida. Hace unas décadas quizás todos estábamos habituados a argumentar, incluso a nivel legal, ¿no?, el tema de la maternidad desde el aspecto natural, ¿no?, de tal forma que se han implantado en muchos lugares, en muchos sectores, incluso códigos relacionados con el matrimonio, ¿no?, y para favorecer dentro del matrimonio pues la procreación, la venida de nuevos eh, eh, seres humanos al mundo. Pero la ciencia, la técnica ha avanzado y cuando hablamos en la actualidad de procreación, de fertilización humana, pues nos damos cuenta que ya se ha dado un paso más, en el sentido de que los seres humanos no necesariamente en la actualidad son procreados a nivel natural, sino se puede llegar a un planteamiento de tipo artificial, es decir, de tipo asexual, donde un óvulo puede ser fecundado en laboratorio y luego implantado, ¿no?, en el útero de mamá. En algunos casos, incluso se puede hablar ya en la actualidad de clonación, es decir, hay nuevas técnicas, nuevas formas de traer una vida a este mundo, incluso una vida humana, ¿no?, de tal manera que esto está generando nuevos problemas éticos porque estamos frente a situaciones muy complejas donde no solo los progenitores pueden sentirse en algún momento con ciertas dificultades para resolver estos dilemas bioéticos, sino también los mismos hijos que son procreados in vitro, en la medida que vayan creciendo, hasta qué punto se puede hablar de sus verdaderos padres, ¿no?, biológicos, y hasta qué punto pues se les puede negar esa posibilidad o ese derecho, porque toda persona tiene derecho de conocer quiénes son sus padres biológicos. En algunos aspectos se plantea que eso no debería ser un punto importante, pero considero que si queremos hablar con autenticidad, si queremos em, construir un mundo más justo, más humano, más civilizado, pues hay que ir con la verdad entre las manos. Respecto al estatuto del embrión humano, ¿qué podríamos decir? Hay distintas teorías, tanto para justificar una postura u otra,
para favorecer una práctica u otra. Respecto al estatuto del embrión humano, yo he sintetizado estas teorías. Hay muchas, dependiendo también de la literatura que uno pueda averiguar o indagar. En este caso voy a partir hablando de los criterios relacionales. ¿Qué dice esta teoría? Dice, hay que respetar a una persona por sus cualidades personales y por la funcionalidad, es decir, una persona que se expresa bien, que habla, que camina, que dialoga, que da a conocer sus opiniones, es una auténtica persona. Y entonces yo me pregunto, ¿aquellos que no manifiestan esas cualidades no son personas? ¿Son menos personas? Por ejemplo, en algunas circunstancias alguien puede decir, bueno, a partir del momento en que un ser humano es capaz de expresar sus sentimientos, incluso de manifestar el dolor que siente por algo, es decir, expresa sus emociones, desde ese momento pues es capaz de relacionarse con su entorno, también consigo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿y aquellas personas, todos nosotros en definitiva, cuando pasamos 6 o 7 o quizás más horas de descanso, es decir, cuando dormimos, ¿no? No nos estamos relacionando en ese momento con otras personas. En ese momento dejamos de ser personas, pues entonces yo considero que no, es que las personas no deben ser reducidas a sus cualidades personales o a la simple funcionalidad de algunos aspectos propios del ser humano. ¿Por qué? Porque eso prácticamente dejaría enormes brechas, dejaría espacio sobre todo para eh, en algunas circunstancias quizás no favorecer el respeto de los derechos humanos, sino ayudaría sobre todo a una cultura eugenésica, discriminatoria, pues donde quizás los más fuertes, los más capaces tienen mayores posibilidades y aquellos que no, pues van a mantenerse siempre relegados. Otra teoría, la teoría del nacimiento, esta pues considera lo siguiente. A partir del nacimiento no cabe duda alguna que ya se puede observar forma humana en un bebé. De hecho, no hay duda, nadie nos puede engañar sobre ese dato empírico, concreto, ¿no? Por otro lado, pues, de alguna manera, el recién nacido ya empieza a tener una cierta percepción del mundo. El bebé es capaz de llorar porque siente hambre, ¿no? En fin, manifiesta, digamos, su necesidad o la satisfacción de sus necesidades muchas veces a través del llanto. Ahora, evidentemente, solo afianzar el respeto de los seres humanos, de las personas, a partir del nacimiento, creo que es muy sospechoso. ¿Por qué? Porque quedan 9 meses totalmente en la intemperie, lo cual pues quedaría a merced de la buena voluntad de las personas para cuidar o simplemente para descartar, hacer daño, desechar o incluso manipular. Eh, en este sentido, pues la mayoría de legislaciones en el mundo se han orientado por acá. Eh, Tal es el caso, por ejemplo, de la cultura grecolatina, pues ellos toleran el infanticidio. ¿Por qué lo toleran? Porque, sobre todo en aquel tiempo, el Imperio Romano, pues, se mantenía con todo su poder gracias al sistema del servicio militar, por un lado, y por otro lado, al ejercicio del poder por la fuerza, ¿no? En este sentido, entonces, todo ciudadano romano tenía que servir al imperio, hacer servicio militar. Por lo tanto, para ir a prestar servicio militar se requería pues, de ciertas condiciones, sobre todo la condición física sana, ¿no? Y psicológica también. Entonces, ¿qué pasaba si nacía una persona con deficiencias mentales o físicas? Pues iba a ser prácticamente una carga para el imperio y poco le iba a servir a, al sistema militar. Y por lo tanto, en algunas ocasiones, pues, consideraban mejor eliminarlo
a que siga siendo una carga para la sociedad. Esa mentalidad se mantiene en nuestra época todavía, pensando de que a este mundo, o mejor dicho, este mundo solo debe ser habitado, ¿no?, por personas sanas, mientras que aquellos que tienen ciertas dificultades, ¿no?, físicas o mentales, ya sea genéticas o posteriores, quizás por un accidente, es mejor que sean descartados y si es posible, pues se les pueda eliminar, ¿no? Porque se les considera como un peso, como una carga. Y yo me pregunto, ¿cuál es el grado de solidaridad del ser humano frente a esas situaciones de dificultad? Yo considero que precisamente en esos aspectos, en esos detalles concretos, es donde el ser humano debe mostrar que realmente es un ser solidario, porque puede solidarizarse frente a los demás sin recibir nada a cambio, porque es muy fácil ser solidario cuando sabes que la otra persona te va a retribuir, pero cuando sabes que vas a ofrecer sin saber que si al menos te van a decir gracias, pues eso es más complicado, ¿no? Y finalmente, pues las sociedades se estructuran de este modo, ¿no? Tenemos luego la teoría de la viabilidad, una viabilidad intrínseca y viabilidad extrínseca. ¿Qué dice esta teoría? Hay que respetar a los seres humanos, sobre todo cuando están todavía en su fase de desarrollo inicial. En este caso, sobre todo, se habla de viabilidad intrínseca cuando un embrión, pues, es prematuro, nace antes del tiempo. Y si es que este embrión humano nace antes de tiempo y es capaz de valerse por sí mismo, entonces quiere decir que ya puede ser aceptado, reconocido por la misma sociedad, ¿no? Porque está actuando de forma autónoma. Pero también da la otra posibilidad de esta teoría de la viabilidad extrínseca, es decir, si este embrión humano prematuro, ¿no?, puede sobrevivir con ayuda médica, ¿no?, y puede avanzar su desarrollo, pues también el mundo humano adulto tiene que hacerse responsable, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando en este caso? Pues en la actualidad pues, se habla de los 6 meses, 7 meses, ¿no? Con posibilidades, no todos, pero sí de posibilidades de algunos embriones prematuros que puedan sobrevivir, tanto por sí mismos, pero sobre todo con apoyatura médica, es decir, apoyatura externa. Entonces, el cuestionamiento viene, la pregunta que planteo, y antes de esos 7 o 6 meses, ¿no hay que proteger la vida humana? Simplemente porque consideramos que no son seres humanos, que no se expresan igual que nosotros, que no utilizan nuestro mismo lenguaje para podernos comunicar, ¿no? Viene luego otra teoría, la teoría de la organogénesis. ¿Qué quiere decir esto? La organogénesis, pues, dice que hay que respetar a un ser humano desde el momento en que ya sus órganos internos y externos, pues, son notorios y algunos de ellos están funcionando. ¿Qué tiempo estaríamos utilizando? ¿En qué momento es cuando es notoria esta diferenciación orgánica? A partir de los 3 meses. Es decir, a partir de los 3 meses, como existen ya eh, órganos concretos, ¿no? No son los órganos de mamá, ¿no? Ya hay en cierta medida una forma pequeña de ser humano, ¿no? Entonces hay que respetar. Previo a los 3 meses todavía no, porque prácticamente es casi como una masa medio sin forma, diríamos así. Entonces, las teorías que defienden, en este caso, el respeto a las personas, sobre todo de su vida a partir de los 3 meses, pues yo les hago la siguiente pregunta, ¿no? Y antes de los 3 meses no hay que defender, ¿no?, a estos nuevos seres humanos, ¿no?, que aunque quisieran no saben cómo defenderse.
No nos damos cuenta los seres humanos adultos que nosotros, siendo ahora adultos, hemos pasado por esas mismas fases y que hemos dependido de la solidaridad absoluta, ¿no? Y de los cuidados absolutos de mamá y de papá, sin los cuales hubiese sido imposible venir a este mundo. Tenemos luego por acá la siguiente teoría, la estría primitiva. ¿Qué dice este planteamiento? Que a partir de los 45 días ya se va notando la estría primitiva, la misma que formará evidentemente el sistema cerebral, ¿no? En este caso, ¿qué podríamos decir nosotros? Que cómo plantea esta teoría, que cuando una persona ya pues tiene en su cuerpo la configuración del sistema cerebral, eso implica que ya puede sentir dolor. ¿A partir de qué tiempo? De los 45 días después de la fecundación. Entonces, la pregunta nuevamente que planteo es, ¿y antes de los 45 días no hay que cuidar del embrión humano? ¿Sí? Hay que desprotegerlo o hay que utilizarlo, hay que manipularlo según nuestros criterios, ¿no? Ya sea científicos o simplemente porque escuchamos que no son todavía seres humanos, vamos a descartarlos, eliminarlos, ¿no? Tenemos después la siguiente teoría, la teoría de la anidación, ¿sí? Es interesante esta teoría, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos preguntamos quizás en qué zona del aparato reproductor de mamá pues hemos iniciado la vida, pues muchas veces cuando hacemos esta encuesta, en la actualidad hay mucha gente que considera que hemos iniciado nuestra vida en el útero, pero no es así. Todos los seres humanos, ¿no? Iniciamos nuestra vida en las trompas de falopio, en la trompa de falopio de mamá, en una de las trompas de falopio de mamá. Entonces, una vez que iniciamos ahí la vida, prácticamente avanzamos, ¿no? Migramos hasta el útero, lo cual quiere decir que los seres humanos somos los seres migrantes por naturaleza, me atrevo a decir eso, ¿no? Porque desde el momento que hemos sido fecundados empezamos a migrar buscando nuevas condiciones de vida. Bien, pero volviendo a este dato, entonces, ¿cuánto tarda esa migración después de la fecundación? Es la migración que se hace de la trompa de falopio al útero de mamá, a nuestra primera casa. Pues tarda entre 6 a 14 días, de 6 a 14 días. Por lo tanto, hay quienes dicen, ¿no?, que hay que respetar la vida de las personas a partir de los 14 días. Antes no, porque todavía pues, es un puñado de células, todavía no tiene forma humana, que no se sabe si realmente se va a implantar en el útero y por lo tanto pues no habría ningún problema en que se manipule o incluso se realice prácticas abortivas, ¿no? O la ingesta de anticonceptivos, entre otras cosas, para impedir entonces un embarazo. De tal manera entonces que aquí estamos frente a un dilema ético, pues yo me pregunto entonces, ¿por qué a partir de los 14 días? ¿No? Si, si ya prácticamente hay un nuevo ser en desarrollo a partir de la fecundación. De esta manera, pues podríamos entonces indicar de que en algunos casos a nivel filosófico, por ejemplo en Inglaterra, se creó el término prepersona, preembrión, sobre todo preembrión, para indicar de que el nuevo ser humano, a partir de la fecundación hasta los 14 días, era un preembrión, no un embrión, sino preembrión. De tal manera entonces que si es preembrión es prehumano y prepersona. Y como no es todavía un ser humano, se lo puede manipular.
De hecho, esa tendencia en Inglaterra era precisamente para justificar la manipulación de los embriones humanos. Entonces, considero yo que a estos niveles, pues la ciencia no se debe prestar para este tipo de situaciones y sobre todo para atentar contra la vida que todavía está en un proceso de desarrollo muy delicado que depende mucho de la responsabilidad del mundo adulto. La teoría de la fecundación, ¿qué dice? Existe vida desde el momento en que se fusiona el gameto femenino con el masculino, es decir, el óvulo y el espermatozoide. A partir de ese momento existe una nueva vida distinta a la de papá y de mamá, un mapa genético nuevo, ¿no? Por lo tanto, esta teoría es la que la Iglesia Católica ha asumido como válida, ¿sí? Para hacer la argumentación respecto a la defensa de los derechos humanos y sobre todo para defender de modo exclusivo al embrión humano porque está en una situación de desamparo. No todos comparten esta misma opinión de la Iglesia, esta postura de la Iglesia, quizás por desconocimiento en algunos casos y por otros asuntos quizás porque se pretende manipular al ser humano y detrás de todo ello no solamente hay este deseo de manipular, sino también los altos costos que genera las prácticas abortivas, ¿no? El uso de anticonceptivos y por otro lado también el aprovechamiento de la política que muchas veces pues lo que busca es no necesariamente fortalecer una cultura de la vida, sino en algunas circunstancias se acomoda según las, las circunstancias para favorecer y ganar algunos votos. Bien, pues tenemos acá entonces los dilemas éticos que plantean cada una de estas teorías. Yo personalmente me oriento por el tema de la fecundación, la teoría de la fecundación, porque considero que es el inicio entonces de una nueva vida y que necesita el cuidado absoluto del mundo adulto. El no hacerlo, pues prácticamente nos llevaría a actuar no como auténticos seres humanos, sino quizás no ser personas que descuidamos la vida en esos momentos más difíciles de cuidado y sobre todo de sobrevivencia. Porque en este caso, aunque el embrión humano quisiese sobrevivir por sí mismo, no puede porque no tiene las condiciones necesarias ni suficientes para hacerlo. Bien, y finalmente, ¿qué podríamos decir previo a esto entonces? Eh, según los datos biológicos y según la filosofía. A partir de la fecundación existe ya un organismo nuevo. Este organismo nuevo está constituido por 46 cromosomas. 23 cromosomas aportados por papá, 23 cromosomas aportados por mamá. 23 y 23, ¿no? Un ADN propio, es decir, en este caso, el embrión humano, a partir de la fecundación, no está orientándose por el ADN de su mamá o de su papá, sino es un ADN propio, un mapa genético propio. ¿Sí? Podríamos decir que es un ser humano porque pertenece a nuestra una condición, una especie humana, a nuestra naturaleza humana. Es uno como nosotros en vías de desarrollo. ¿Sí? Es un organismo humano. ¿Por qué? Porque no va a migrar a otra especie. Es una especie biológica que se entiende en este caso de la especie del ser humano, del hombre, varón y mujer, ¿no? Tenemos también que este nuevo ser necesita evidentemente verlo en sus grados de desarrollo, ¿no? Su desarrollo va a ser unitario a partir del mapa genético, va a ser coordinado, va a ser continuo y gradual.
Por esa misma razón es que, por ejemplo, en los primeros días todavía no tenemos la formación completa del cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un desarrollo unitario, coordinado, continuo y gradual. Si es que truncamos la vida en los primeros días, pues difícilmente vamos a darnos cuenta que un embrión humano va a seguir desarrollándose. Simplemente se le va a impedir su desarrollo. ¿Qué nos dice la filosofía? Que un embrión humano, a partir de la fecundación, no es un hombre en potencia. Es decir, en este caso, no es que antes no es ser humano y después va a ser humano, va a ser ser humano, que antes no es persona y después va a ser persona. Creo que ese argumento a nivel filosófico está fuera de lugar. Uno no llega a ser persona, uno es persona, al menos es mi criterio, ¿no? Uno tiene valor propio, no es que los demás nos otorgan el valor de la dignidad, ¿no? No es una persona en potencia, por cierto, ¿no? No es que el embrión, como no sabe hablar, como no sabe opinar, por eso todavía no es persona y no debe ser reconocido en su derecho. No, porque en ese caso una persona adulta que se accidenta y queda en estado vegetal, también nosotros diríamos pues ha dejado de ser persona. O por ejemplo, esta postura que dice que un ser humano, una persona es persona porque se manifiesta con todas sus cualidades, pues a estos yo les diría, ¿no? Y cuando se van a descansar, cuando duermen, entonces dejan de ser seres humanos, dejan de ser personas. Es decir, solamente serían personas en el día cuando hacen sus actividades y cuando descansan dejan de ser personas. Pues es un argumento que está fuera de lugar, pero hay mucha gente que opina sobre eso todavía. Todo ser humano es una persona humana. Y vuelvo a repetir, desde el momento de la fecundación, no después. Es una persona humana real y actual. ¿Sí? Un individuo no es persona porque se manifiesta como tal, sino que se manifiesta así porque es persona. Es decir, en este caso los seres humanos no somos personas porque hablamos, ¿no? Es una de nuestras cualidades, pero si dejásemos de hablar no quiere decir que dejamos de ser seres humanos o dejamos de ser personas, ¿no? Es decir, vuelvo a repetir en este caso, una persona no debe ser valorada, ¿no? Por lo que hace, por la manifestación de sus cualidades, sino por lo que es. Bien, les agradezco mucho entonces por seguirme en este canal. Dentro de poco estaremos hablando ya sobre el siguiente tema, la procreación humana y la fecundación artificial. Por ahora, pues finalizamos esta sesión y les agradezco mucho por seguir.